Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor Jesús hizo muchos llamamientos a diferentes personas, en diferentes circunstancias y con diferentes propósitos. Yo quisiera en el día de hoy compartir algunos de ellos con usted. Yo sé que le será de gran bendición, como lo ha sido conmigo. En primer lugar, el Señor empezó su ministerio llamando hombres humildes, hombres sencillos, como fueron aquellos pescadores que encontró en el mar de Galilea. Yo quiero leer para ustedes lo que el evangelista Marcos, en el capítulo 1, los versículos 16 y 20, nos cuenta de aquel primer encuentro de Jesús con estos pescadores y del llamamiento que les hizo. Dice en el versículo 16, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El llamamiento que el Señor le hizo a estos 4 pescadores cambió la vida de ellos para siempre, para siempre. Por supuesto, ellos no se lo imaginaron. Ellos no tenían la menor idea de lo que significaba aquel llamamiento, a dónde los llevaría. Y hay que decirlo, tampoco conocían a Jesús lo suficiente. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Qué encontraron en Jesús para hacer como lo hicieron, dispuestos a seguirle? De igual manera, nos dice la Escritura que un día Jesús pasaba por la ciudad de Jericó. Nos cuenta el evangelista Lucas en el capítulo 19. Y allí había un hombre, curioso vamos a decir, Zaqueo, que tenía interés en conocer a Jesús. Y dice que este hombre, Zaqueo, fue un tanto adelante en la calle por donde tenía que pasar el Señor y subió a un árbol para poder verlo desde allí. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 19, versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Y después de una corta conversación con el Señor Jesús, ya en la casa de Zaqueo, esto fue lo que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. E hizo el Señor Jesús una de las declaraciones más grandes: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa declaración hecha a Zaqueo y a quienes estaban allí con él, sin duda responde todavía la pregunta que muchos están haciendo: ¿quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Y cada quien, de acuerdo a su ideología, a su manera de pensar, a sus creencias o a sus tradiciones, hasta le asigna a Jesús funciones
ministerios que él mismo nunca enseñó. Pero aquí Jesús lo declara de una manera clara, firme, terminante. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, ¿por qué el Señor está llamando a Zaqueo? Es porque Zaqueo quería conocer a Jesús y Zaqueo necesitaba la salvación. Y el Señor le dice, en otras palabras, Zaqueo, has encontrado lo que buscaba. Pero no solamente llamó a aquellos pescadores, hombres humildes, o a aquel publicano como Zaqueo. También llamó a la gente marginada, a la gente necesitada. Ahí mismo en Jericó, nos cuenta el evangelista Marcos de aquel hombre ciego llamado Bartimeo, que cuando oyó que Jesús pasaba por allí, quizá no en la misma ocasión en que se encontró con Zaqueo, pero en otra tal vez, digo yo. Entonces aquel hombre ciego, Bartimeo, empezó a clamar y a llamar a Jesús. Y cuando Jesús se dio cuenta que el ciego Bartimeo lo estaba llamando, entonces dice que deteniéndose Jesús, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. El ciego entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Qué experiencia más bonita. Este hombre lejos, con alguna esperanza hay que decirlo, y fe como lo reconoció el Señor, está llamando, está gritando, y el Señor le da su atención. Bartimeo, ¿qué quieres? Y este hombre le dice, Señor, yo quiero ver. Y qué bueno la misericordia del Señor. Tu fe te ha salvado. Y aquel hombre encontró la vista. Pero llamó el Señor no solo a estas personas, también hay que decirlo, llamó personas de otro estrato social, de otro nivel, y aún de otra conducta y una moral diferente, como lo era Saulo, o mejor conocido, Pablo, un hombre fariseo, hijo de fariseo, educado en toda la moral, la cultura, las costumbres hebreas. Y como él mismo lo diría más tarde, fariseo de fariseos, es decir, maestro de fariseos. Pero este hombre cegado por su fanatismo, por su religión, entonces se convirtió en un perseguidor de los cristianos, en un perseguidor de Jesús, en un perseguidor de las enseñanzas de Jesús, hasta el día en que el Señor llamó a Saulo, el día en que el Señor llamó a Pablo. Y conocemos la historia cuando él va con unos amigos, precisamente buscando cristianos para matarlos. Y el Señor le apareció, y cuando Saulo cayó, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, o Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo entonces, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y cuenta el evangelista Lucas,
en su libro de los Hechos, que entonces el Señor le habló a un discípulo llamado Ananías para que fuera y orara por Pablo. Y cuando Ananías se negó en cierta forma porque Pablo tenía la fama de ser perseguidor, entonces el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este fue el llamamiento que el Señor Jesús le hizo a Pablo para que fuera su apóstol. De ser su perseguidor, de ser enemigo de los seguidores de Jesús, ahora el Señor Jesús le cambia totalmente su vida, le cambia su visión, le cambia su destino, su vocación. Y le dice: Saulo, a partir de ahora tú vas a ser mi testigo. Y lo convierte en lo que es el gran apóstol, quizá y tal vez con seguridad el hombre más grande después de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que Dios tuvo encuentros con estas personas, como ya dije, con humildes pescadores, con un hombre ciego, con un publicano tanto despreciado. Y a todos ellos los llamó con un propósito, con una vocación, con una visión, como esta que le está entregando al apóstol Pablo. Lo interesante es que así como el Señor Jesús llamó en persona a estos individuos, a estas personas, valga decirlo, el Señor Jesús sigue llamando todavía personas. El Señor Jesús sigue llamando igualmente hombres y mujeres. Y hace un llamamiento tan amplio. Yo quiero leer pasaje que quizá muchos de ustedes conocen, que muchos de nosotros hemos leído por mucho tiempo. Mateo 11:28, dijo Jesús: venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Y cuando use esas frases, esas palabras, cargados, trabajados, y los haré descansar, viene a mi mente lo que es el día de labor de una persona, de un hombre humilde, de un jornalero, de un profesional, de un oficinista, que está todo el día trabajando, viviendo el estrés, la angustia, las dificultades de aquel empresario, de aquel visionario, con tantos problemas, con tantas cargas. Y aquel hombre que llega en la tarde a su casa, puede comer, puede cenar, vamos a decir bañarse, descansar y caer, lo que decimos nosotros, en un sueño profundo, aunque sea un par de horas, donde puede dormir y descansar. Vamos a decir, cuando se olvida de todos sus problemas para tomar nuevas fuerzas. Esta es la mejor figura que tengo. Cuando Jesús dice: a los que estéis trabajados, a los que estéis cargados, a los que necesitan un momento de descanso, duerman con seguridad, descansen con seguridad, yo los haré descansar. Pero no solamente el Señor ofrece ese descanso en su persona. El evangelista Juan, en el capítulo 7, nos cuenta de aquella gran presentación de Jesús. Dice la tradición que era costumbre en los hebreos, en los judíos, en un día especial,
subir. Los líderes del pueblo subían a la parte alta del templo y desde allí en unas grandes tinajas tenían agua. Y entonces desde ahí tomaban el agua y se la lanzaban al pueblo que estaba allá abajo en la plaza, simbolizando aquel momento en que el pueblo venía por el desierto y Dios hizo fluir agua de una roca. Ellos guardaron esta tradición y la seguían celebrando. En ese gran día entonces Jesús dice que se levantó de en medio de la multitud y alzó su voz, gritó a la multitud esta linda palabra que dice Juan 7:37. Les dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y agréguele: el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el evangelista Juan agrega: esto dijo Jesús del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyesen en él. Es decir, que Jesús se está adelantando o anunciándole de antemano lo que sería la presencia del Espíritu Santo en todo aquel y en toda aquella que crea en Jesús, de su interior. No tiene que venir aquí a la plaza a que le echen un poco de agua. No tiene que ir allí a buscarlo. Esa persona sedienta, necesitada, voy a decir cansada, no tiene que ir a tal lugar o a cual lugar o en cuáles penitencias o en aquellas circunstancias. No, dijo Jesús, el Espíritu Santo que va a venir y va a estar dentro de él o de ella va a ser como un manantial, como una fuente que salte para vida eterna. En Apocalipsis capítulo 3 hay un pasaje que todos conocemos. Cuando el Señor le habla a la iglesia y le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El versículo 20, Apocalipsis 3:20, concluye Jesús diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Es decir, que Jesús, gracias a Dios, está llamando al cansado, está llamando al fatigado, está llamando al que está cargado de tantos trabajos, pero está llamando al que está sediento, al que quiere algo fresco, al que quiere vida, al que necesita inspiración, motivación para su vida. Y Jesús dijo: el Espíritu Santo le va a dar esa fuente. Pero me fascina cómo termina diciéndolo en Apocalipsis: si alguno abre la puerta, Jesús sigue llamando hoy. Tenemos que decirlo, en el siglo XXI, o para ser más exactos, en el 2021, como usualmente decimos. En este día, el Señor Jesús está llamando a personas como Zaqueo, que está buscando la salvación, que quiere conocer a Jesús, que quiere saber quién es Jesús y necesita un encuentro con Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el día de hoy Jesús sigue llamando hombres y mujeres como Bartimeo.
ciegos no solamente físicos, pero ciegos moralmente, ciegos espiritualmente, ciegos en cuanto a su futuro. Padre o madre que me escucha, tal vez usted esté ciego en cuanto al futuro de sus hijos, de su casa, de su hogar, de su trabajo. Jesús te puede abrir los ojos, ungirte con ese colirio del que dijo: yo te daré ese colirio para que unjas tus ojos. Hace unos años yo fui operado de cataratas porque tenía dificultad para ver. Y gracias a Dios por la ciencia. De igual manera Jesús, ese cirujano divino, opera nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que las cataratas nos impiden ver. Ese colirio que es el Espíritu Santo. Jesús es el que dijo: toda autoridad y todo poder me ha sido dado. Es ese Jesús el que le dice al cansado, al trabajado, ¿por qué no decirlo también al que se ha desmotivado o ha caído en una depresión? Venga a mí, descanse, descanse. Yo le voy a dar agua viva. Y finalmente le dice: ¿sabes qué? Te voy a invitar a cenar. Yo estoy a la puerta, yo llamo. Si tú abres la puerta, mire lo que dice en Apocalipsis: te voy a dar un adorno de oro, oro fino. Te voy a dar una vestidura blanca. Y vas a entrar a cenar conmigo, o yo voy a estar en tu casa para cenar. Yo creo, hermanos, que en esta vida, en esta situación, en estos tiempos que estamos viviendo, justo cuando tenemos tanta desesperación, cuando tenemos tanta angustia, cuando vemos el gemir de los pueblos, de los individuos, yendo a un lugar, yendo a otro lugar, buscando una respuesta para su vida, para su angustia, para su problema. Hay que decirlo con claridad, acudiendo a la brujería, a la hechicería, vendiéndose a las artimañas de Satanás. Qué bueno que en medio de toda esta crisis, Jesús, la suprema autoridad del mundo y de la historia, nos puede decir: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Y yo le quiero decir con todo el respeto y con la autoridad que me da la palabra del Señor: venga usted a Jesús, descanse en Jesús. Tal vez usted tenga dudas. Tal vez usted haya sido perseguidor de la iglesia o perseguidor de los cristianos. La misericordia de Dios es tan grande, que Dios hoy te extiende una invitación para descansar en Él. Yo quiero orar para que Dios unja tus ojos y te dé esa visión para venir a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias que aún hoy, Señor, tú nos sigues llamando, nos sigues invitando, que la invitación tuya está abierta para aquel que está cansado, que está trabajado, que está sediento. Gracias, Señor, que tú eres esa agua viva, ese pan fresco. Gracias, Señor, que en ti encontramos descanso. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.